Una azafata, con una actitud cargada de arrogancia, se atreve a humillar a una pareja de ancianos negros en primera clase, exigiendo que abandonen sus asientos sin siquiera mirar sus boletos, sin saber que ellos son los dueños de la aerolínea. La cabina se llena de murmullos, los pasajeros miran con incredulidad, y la tensión sube como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué harías si estuvieras allí, presenciando esta injusticia? Déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte tu indignación. Si esta historia te sacude, no olvides darle like y suscribirte para no perderte lo que viene. Prepárate, porque lo que pasa en este vuelo te va a dejar sin aliento. El avión zumbaba suavemente mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos. El murmullo de las conversaciones flotando en el aire como una melodía de fondo. En la sección de primera clase, Diego Ramírez, un hombre de unos 70 años con una elegancia discreta, ajustaba sus lentes de lectura mientras hojeaba un periódico financiero. A su lado, su esposa, Sofía Ramírez, doblaba con cuidado una bufanda de seda sobre su regazo, sus movimientos precisos y llenos de una calma que solo viene con años de experiencia. Ambos eran la imagen de la sofisticación tranquila, viajeros frecuentes, que habían recorrido el mundo innumerables veces, siempre en la comodidad de primera clase. Pero esta vez, algo estaba a punto de romper esa calma. La azafata Carla Morales, con su uniforme azul marino impecable y una postura que rezumaba autoridad, recorría el pasillo con pasos firmes, sus ojos escaneando a los pasajeros, como si estuviera buscando algo fuera de lugar. Cuando su mirada cayó sobre Diego y Sofía, su rostro se endureció. Una mueca de desdén cruzó sus labios, apenas disimulada, mientras se detenía junto a sus asientos. «Disculpen», dijo con un tono que destilaba falsa cortesía, «pero necesito ver sus boletos». Diego levantó la vista, sorprendido pero sereno, y sin dudarlo, sacó 2 pases de abordar de primera clase de su chaqueta. Sofía lo observó en silencio, sus ojos afilados evaluando cada movimiento de Carla. La azafata apenas miró los boletos antes de fruncir el ceño y sacudir la cabeza. «Esto debe ser un error», dijo con una voz cortante, sus palabras cargadas de una seguridad que no admitía discusión. «La primera clase está reservada para pasajeros que pagan». Los pasajeros cercanos comenzaron a girar la cabeza, algunos fingiendo no notar, otros mirando abiertamente. El aire se volvió denso, como si todos supieran que algo estaba a punto de explotar. Diego alzó una ceja, su voz calmada pero firme. «Pagamos por estos asientos, señorita». Carla soltó un bufido apenas audible, cruzando los brazos. «Tendrán que moverse mientras verifico esto con la recepción», dijo, su tono ahora más agudo, casi desafiante. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz baja pero cargada de una fuerza inquebrantable. «¿Por qué?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Qué hay que verificar? Nuestros boletos están ahí en tus manos». Carla apretó los labios, su sonrisa transformándose en una línea tensa. «Solo necesito confirmar que todo esté en orden», respondió, pero su voz traicionaba una impaciencia que no podía ocultar. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a susurrar, el murmullo creciendo como una ola. Un joven sentado a unas filas de distancia, Javier Torres, un influencer con una cámara siempre lista, sacó su teléfono y comenzó a grabar, un brillo malicioso en sus ojos mientras enfocaba a los Ramírez. «Esto va a ser viral», murmuró para sí mismo, subiendo el video en tiempo real con un comentario sarcástico. «Mira a esta gente tratando de colarse en primera clase. Ah, drama en el avión». La acción de Javier encendió una chispa de indignación entre los pasajeros que vieron su publicación en sus propios teléfonos. Algunos riendo, otros frunciendo el ceño, pero nadie intervino. Ana López, una madre soltera sentada con su pequeño hijo de 3 años, apretó a su pequeño contra su pecho, claramente incómoda.
Intentó hablar, levantando la voz tímidamente. Quizás deberías revisar bien antes de acusarlos, dijo, pero Carla la cortó con una mirada fulminante. ¿Y tú quién eres para decirme cómo hacer mi trabajo?, espetó, su tono tan despectivo que Ana se encogió en su asiento, humillada frente a todos. Los pasajeros contuvieron el aliento. La tensión en la cabina, ahora palpable, como un cable a punto de romperse. Diego intercambió una mirada con Sofía, una comunicación silenciosa que hablaba de años enfrentando situaciones como esta. Habían sentido este tipo de escrutinio antes, esta suposición de que no pertenecían, sin importar cuánto dinero tuvieran o cuántos aviones poseyeran. Entiendo, dijo Diego, su voz tranquila, pero con un trasfondo de acero. Dobló su periódico con una lentitud deliberada y lo colocó sobre la mesita frente a él. No iba a discutir, no iba a suplicar, pero tampoco iba a facilitarles las cosas. Carla, visiblemente frustrada por su falta de movimiento, enderezó su uniforme y giró sobre sus talones. Si no se mueven, llamaré a seguridad, amenazó, su voz resonando en la cabina. Sin esperar respuesta, se dirigió al frente del avión, sus pasos resonando como martillazos. El silencio que dejó atrás era sofocante. Ana López bajó la mirada, sus manos temblando mientras sostenía a su hijo, claramente avergonzada de no haber insistido más. Javier, por otro lado, seguía grabando, sus dedos volando sobre la pantalla mientras añadía más comentarios despectivos. ¡Qué descaro! Estos tipos no saben cuándo rendirse. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar más alto, algunos asintiendo con Javier, otros claramente disgustados, pero demasiado temerosos para hablar. Una mujer mayor, Clara Mendoza, sentada al otro lado del pasillo, apretó los labios, sus ojos brillando de indignación, pero no dijo nada. Su silencio un reflejo del miedo colectivo a involucrarse. En el frente del avión, Carla tomó el intercomunicador y habló en voz baja con Ricardo Gómez, otro azafato senior. «Hay una pareja en primera clase que no pertenece ahí», susurró, su voz cargada de certeza. Ricardo frunció el ceño, mirando hacia los Ramírez desde la distancia. Algo en el tono de Carla no le cuadraba. «¿Revisaste la lista de pasajeros?», preguntó, su voz baja pero firme. Carla se puso rígida. «No necesito hacerlo. Sé que es un error», respondió, su arrogancia ahora en plena exhibición. Ricardo suspiró, sabiendo que esto iba a terminar mal. «Carla, siempre revisas primero», insistió, pero ella lo ignoró, levantando el intercomunicador de nuevo para llamar a seguridad. Momentos después, un oficial de seguridad, Miguel Vargas, entró en la cabina, su presencia imponente, causando un escalofrío entre los pasajeros de primera clase. Diego y Sofía no se inmutaron, permaneciendo sentados, sus rostros serenos pero alerta. Sabían que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no sin un costo. Carla, con una sonrisa de satisfacción, dio un paso atrás, dejando que Miguel manejara la situación. «Señor, señora», dijo Miguel, su tono profesional pero vacilante. «Necesito que me acompañen para resolver un problema con sus asientos». Diego ajustó sus lentes, su expresión imperturbable. «¿Un problema con los asientos?», repitió, su voz cargada de una calma que hacía que todos a su alrededor se sintieran pequeños. «Aquí están nuestros boletos». Miguel dudó, mirando a Carla, quien asintió con un movimiento brusco, instándolo a seguir adelante. «Es solo protocolo», continuó Miguel, aunque su voz carecía de convicción. Sofía lo miró fijamente, sus ojos como dagas. «Somos personas mayores», dijo lentamente, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Nos estás pidiendo que nos levantemos, recojamos nuestras cosas y caminemos hasta el frente del avión, porque esta mujer,
señaló a Carla con una mirada fulminante. ¿Se niega a creer que pertenecemos aquí? Miguel se movió incómodo, claramente atrapado entre su deber y la sensación de que algo estaba mal. Carla, sin embargo, no titubeó. Es una solicitud simple, dijo, su voz ahora abiertamente hostil. Si no hay error, pueden volver a sus asientos después de la verificación. La cabina estalló en susurros, los pasajeros intercambiando miradas de incredulidad. Ana López abrazó a su hijo más fuerte, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, mientras recordaba cómo Carla la había tratado en un vuelo anterior, ridiculizándola por pedir un vaso de agua extra para su pequeño. No todos podemos permitirnos lujos, le había dicho Carla entonces, con una sonrisa cruel que aún resonaba en su cabeza. Javier, mientras tanto, seguía grabando, su risa baja resonando mientras añadía un nuevo comentario a su video. Esto se pone bueno. ¿Quiénes se creen que son? Clara Mendoza, la pasajera mayor, finalmente rompió su silencio, su voz temblando de furia. Esto es una vergüenza, murmuró, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Dejen a esas personas en paz. Pero Carla la ignoró, su atención fija en los Ramírez, como si su sola presencia fuera una afrenta personal. Diego exhaló, su paciencia menguando. Si no hay error, no deberíamos movernos en primer lugar, dijo, su voz ahora con un filo que hizo que Miguel retrocediera un paso. Los pasajeros comenzaron a murmurar más alto, algunos tomando sus teléfonos para grabar también, alimentando el caos que Javier había iniciado. Ana, con lágrimas en los ojos, intentó hablar de nuevo. «Esto no está bien», exclamó, pero Carla la cortó de nuevo. «Siéntate y ocúpate de tu hijo», espetó. Su tono tan cruel, que incluso Javier pareció sorprendido por un momento. La cabina estaba al borde del caos, los pasajeros divididos entre los que apoyaban a Carla en silencio y los que estaban indignados, pero no se atrevían a hablar. Ricardo Gómez, el azafato senior, observaba desde el frente, su instinto diciéndole que esto estaba yendo demasiado lejos. Había trabajado con Carla antes, era eficiente, pero también tenía una tendencia a actuar sin pensar, especialmente cuando se sentía desafiada. «Carla, detente», dijo finalmente, acercándose a ella. «Esto no es necesario», pero Carla lo fulminó con la mirada. «Estoy haciendo mi trabajo», insistió, su voz temblando de arrogancia. Diego, sin embargo, no se movió. Miró a Miguel directamente a los ojos, su tono tranquilo pero cargado de una autoridad que hizo que todos en la cabina se callaran. «Hijo», dijo, «te sugiero que llames a tu supervisor antes de que hagas algo de lo que te arrepientas». Miguel parpadeó, desconcertado. ¿Su supervisor? ¿Por qué necesitaría involucrarlo? Carla soltó una risa despectiva. «Esto es ridículo», dijo, pero por primera vez una sombra de duda cruzó su rostro. Miguel, sin embargo, no estaba tan seguro. Algo en la calma de Diego, en la forma en que hablaba, le decía que había algo más aquí. Sacó su radio, ignorando las protestas de Carla. «Aquí el oficial Vargas», dijo, su voz vacilante. «Solicito autorización para remover a 2 pasajeros de primera clase. ¿Pueden verificar su estatus?» El silencio en la cabina era ensordecedor, todos esperando la respuesta. Carla cruzó los brazos, su confianza tambaleándose mientras sentía un nudo en el estómago. Y entonces, después de unos segundos que parecieron eternos, una voz crepitó a través de la radio. «Oficial Vargas, no remueva a esos pasajeros. Repito, no los remueva bajo ninguna circunstancia. Estamos enviando a alguien para manejar esto». Miguel levantó la cabeza, sorprendido. Carla dejó caer los brazos, su rostro palideciendo. «¿Qué significa no removerlos?», exclamó, su voz ahora temblorosa. Diego y Sofía permanecieron sentados,
sus rostros imperturbables, mientras los pasajeros a su alrededor comenzaban a susurrar con una mezcla de sorpresa e indignación. Javier, aún grabando, añadió un nuevo comentario. ¿Qué está pasando aquí? Esto es una locura. Ana López, con lágrimas corriendo por su rostro, miró a Carla con una furia que nunca había sentido antes. «¡Tú empezaste esto!», gritó, su voz rompiendo el silencio. «¡No tenías derecho!». Clara Mendoza asintió, su voz temblando de rabia. «Esto es una injusticia. Deberías avergonzarte». La cabina estaba ahora en un frenesí, los pasajeros gritando y murmurando, algunos exigiendo respuestas, otros grabando cada segundo del drama. Carla sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Había estado tan segura de su autoridad, tan convencida de que estaba en lo correcto, pero ahora, con la voz de la radio resonando en su cabeza, supo que había cometido un error monumental. Miguel bajó su radio, mirando a Diego y Sofía con nuevos ojos. Diego lo miró de vuelta, su expresión tan tranquila como siempre, pero con una chispa de desafío en sus ojos. Sofía, mientras tanto, alisó su bufanda, como si todo esto fuera una molestia menor. Pero en el fondo, ambos sabían que esto no terminaría aquí. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, Carla Morales enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Los pasajeros, ahora encendidos de furia, comenzaron a gritar más alto, algunos exigiendo que Carla se disculpara allí mismo, otros compartiendo el video de Javier, que ya tenía miles de vistas. Ana López, con su hijo llorando en sus brazos, miró a Carla con una mezcla de dolor y rabia. «No puedes tratar a la gente así», exclamó, su voz temblando pero fuerte. «No eres mejor que nadie». Carla, por primera vez, sintió el peso de todas esas miradas, de todas esas voces, y supo que no había escapatoria. Algo estaba a punto de romperse, y ella estaba en el centro de la tormenta. ¡Qué escena!, ¿verdad? ¿Sientes la misma indignación que nosotros por lo que Carla le hizo a Diego y Sofía? Déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte tu opinión sobre esta injusticia. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, no olvides darle like y suscribirte para descubrir qué pasa en el próximo capítulo. ¿Qué crees que le espera a Carla? ¿Y qué hará Javier con ese video viral? La verdad está por salir y no te lo quieres perder. La cabina del avión era un hervidero de furia contenida, un silencio cargado de electricidad que parecía a punto de estallar en cualquier momento. Los pasajeros, con los ojos fijos en Carla Morales, susurraban entre sí, algunos con indignación, otros con una mezcla de curiosidad y desprecio. Diego y Sofía Ramírez permanecían sentados, imperturbables, como dos rocas en medio de una tormenta. Diego ajustó sus lentes con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, mientras Sofía alisaba su bufanda de seda, su rostro sereno, pero con una chispa de acero en los ojos. Carla, por su parte, sentía el peso de todas las miradas, su rostro pálido y su respiración entrecortada. La voz en la radio había sido clara: no remueva a esos pasajeros bajo ninguna circunstancia. Pero, ¿por qué? ¿Quiénes eran realmente Diego y Sofía? La azafata, que momentos antes había estado tan segura de su autoridad, ahora sentía el suelo desmoronarse bajo sus pies. Los pasajeros no ayudaban a calmar la situación. Javier Torres, el influencer que había grabado todo, seguía alimentando el fuego en las redes sociales. Su video ahora con miles de vistas y comentarios que exigían justicia. «¡Qué vergüenza para la aerolínea!», escribía un usuario. «Esto es racismo puro», gritaba otro. Ana López, la madre soltera que había intentado defender a los Ramírez, abrazaba a su hijo con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas de rabia, mientras miraba a Carla con desprecio. Clara Mendoza, la pasajera mayor que había roto el silencio antes, murmuraba para sí misma, su voz temblando de furia.
Esto es una injusticia, repetía, sus manos apretando el reposabrazos. El ambiente era un polvorín, y todos esperaban el próximo movimiento. De pronto, el telón que separaba la primera clase de la entrada del avión se abrió con un movimiento brusco. Luis Fernández, el director regional de la aerolínea, entró con pasos firmes, su traje azul oscuro impecable y su expresión seria. Su sola presencia silenció los murmullos, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Luis escaneó la cabina, sus ojos deteniéndose en Diego y Sofía antes de posarse en Carla, quien parecía encogerse bajo su mirada. Miguel Vargas, el oficial de seguridad, dio un paso atrás, claramente aliviado de que alguien con más autoridad tomara el control. «Señor Ramírez, señora Ramírez», dijo Luis, su voz firme pero respetuosa. «Lamento profundamente este incidente. ¿Hay algún problema aquí?» Diego inclinó la cabeza ligeramente, un leve destello de diversión en sus ojos. «Bueno, Luis», respondió con una calma que cortaba como un cuchillo. «Parece que tu azafata cree que mi esposa y yo no pertenecemos a nuestros asientos». La cabina estalló en un murmullo colectivo, los pasajeros intercambiando miradas de incredulidad. Carla abrió la boca para hablar, pero Luis levantó una mano, silenciándola al instante. «Explícame, Carla», dijo, su tono helado. «Exactamente qué pasó aquí». Carla tragó saliva, su confianza desmoronándose como un castillo de naipes. «Yo solo estaba asegurándome de que los asientos de primera clase fueran para los pasajeros correctos», balbuceó, sus manos temblando mientras intentaba mantener la compostura. Pero su voz carecía de la arrogancia de antes, y todos lo notaron. Luis arqueó una ceja, su mirada perforándola. «¿Y qué te hizo pensar que el señor y la señora Ramírez no eran los pasajeros correctos?», preguntó, cada palabra como un martillo golpeando su orgullo. Antes de que Carla pudiera responder, Javier Torres, el influencer, levantó su teléfono, todavía grabando, y exclamó con una risa sarcástica: «Esto es increíble. La azafata metió la pata y ahora quiere justificarse». Su comentario provocó risas entre algunos pasajeros, pero también encendió más la furia de otros. Ana López, incapaz de contenerse más, se puso de pie, su hijo llorando en sus brazos. «No es la primera vez que haces esto», gritó, su voz temblando de rabia. «En mi último vuelo, me humillaste frente a todos solo porque pedí ayuda para mi hijo. Tú no tratas a las personas como personas, Carla». Los pasajeros jadearon, el aire cargándose de una indignación renovada. Clara Mendoza asintió vigorosamente, señalando a Carla con un dedo tembloroso. «Es verdad. He visto cómo tratas a los pasajeros que no encajan en tu idea de primera clase. Eres una vergüenza». Carla retrocedió un paso, su rostro ahora rojo de vergüenza, pero no tenía palabras para defenderse. La cabina estaba al borde del caos, con los pasajeros gritando y señalándola, algunos exigiendo que se disculpara allí mismo. Javier, sin embargo, no ayudaba. Subió un nuevo comentario a su video. «Esta azafata está acabada. Justicia para los Ramírez». Su arrogancia solo avivó las llamas, y los pasajeros comenzaron a abuchear a Carla, sus voces resonando como un coro de furia. En medio del caos, un nuevo personaje entró en escena. Esteban Ruiz, el copiloto del vuelo, que había estado observando desde la cabina de mando. Esteban, un hombre joven, pero con años de experiencia en la aerolínea, se acercó a Luis con una carpeta en la mano. «Señor Fernández», dijo, su voz baja pero firme, «creo que necesitas ver esto». Le entregó la carpeta, que contenía un historial de quejas contra Carla. «No es la primera vez que Carla tiene problemas», continuó Esteban, ignorando la mirada fulminante de la azafata. «Ha habido múltiples quejas de pasajeros por comportamiento agresivo y discriminatorio. Siempre se han desestimado, pero creo que esto no puede ignorarse más.
Los pasajeros contuvieron el aliento, el peso de las palabras de Esteban cayendo como una losa. Luis hojeó la carpeta, su expresión endureciéndose con cada página. ¿Es esto cierto, Carla?, preguntó, su voz ahora un trueno bajo. Carla abrió la boca, pero no salió nada. Su mente era un torbellino. Había estado tan segura de su autoridad, tan convencida de que siempre podía salirse con la suya, pero ahora, con todas las miradas sobre ella, sentía que el mundo se le venía encima. No sabía, comenzó, pero Luis la cortó de nuevo. No sabías, o no quisiste saber, espetó, su tono cargado de desprecio. No revisaste la lista de pasajeros, no verificaste sus boletos más allá de una mirada, llamaste a seguridad sin ninguna prueba. Y ahora, gracias a tu error, has humillado a los dueños de esta aerolínea. Un jadeo colectivo recorrió la cabina. Los pasajeros, que hasta ahora solo habían sospechado que algo estaba mal, estallaron en gritos de indignación. ¡Los dueños!, exclamó Clara Mendoza, su voz temblando de furia. ¿Cómo te atreviste? Ana López, con lágrimas corriendo por su rostro, apretó a su hijo con más fuerza. «Esto es inaceptable», gritó. «No puedes tratar a la gente así solo porque no encajan en tu idea de quién debería estar aquí». Javier, por primera vez, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Intentó bajar su teléfono, pero ya era demasiado tarde. Su video se había viralizado, con miles de comentarios exigiendo justicia para los Ramírez. Diego, que había permanecido en silencio, finalmente se puso de pie, su presencia llenando la cabina como una fuerza imparable. «Señores y señoras», dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila pero innegable. «Mi esposa y yo hemos viajado en este avión cientos de veces. Somos los dueños de esta aerolínea, pero hoy, una vez más, hemos sido tratados como si no perteneciéramos aquí». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la cabina. No es solo una ofensa contra nosotros, es una ofensa contra cada persona que ha sentido el peso de un prejuicio, de una mirada que dice, «Tú no perteneces». Y eso, señaló a Carla, es inaceptable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros llenos de furia, comenzaron a aplaudir lentamente, el sonido creciendo hasta convertirse en un rugido. Carla retrocedió, sus piernas temblando, mientras sentía el peso de cada aplauso como un golpe. Luis Fernández dio un paso adelante, su voz cortando el aire. «Carla Morales, estás relevada de tus funciones por el resto de este vuelo. Serás escoltada fuera de la cabina y enfrentarás una revisión disciplinaria al aterrizar». Carla sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Pero yo solo estaba haciendo mi trabajo», exclamó, su voz quebrándose. Luis la miró con una mezcla de decepción y desprecio. «No, Carla. Hiciste un juicio, y fue el equivocado». Miguel Vargas, el oficial de seguridad, se acercó, su expresión neutral, pero firme. «Señorita Morales, por favor», dijo, señalando hacia el fondo de la cabina. Carla, con el rostro pálido y las manos temblando, dio un paso atrás, sintiendo las miradas de los pasajeros quemándola como fuego. Ana López, aún sosteniendo a su hijo, gritó: «Espero que aprendas algo de esto. No puedes humillar a la gente y esperar salirte con la tuya». Clara Mendoza añadió, su voz temblando de rabia: «Esto es lo que pasa cuando crees que eres mejor que los demás». Javier, ahora visiblemente nervioso, intentó borrar su video, pero los pasajeros a su alrededor ya estaban compartiendo capturas de pantalla, asegurándose de que su arrogancia también tuviera consecuencias. Diego y Sofía volvieron a sentarse, su calma contrastando con el caos a su alrededor. Sofía ajustó su bufanda, su voz baja pero cortante. «Es una lástima», dijo, mirando a Carla.
Tantos años en este trabajo y aún no sabes quién firma tu cheque. Los pasajeros estallaron en más aplausos, algunos gritando ¡Justicia!, mientras Carla era escoltada hacia el galley, su uniforme sintiéndose como una prisión. Ricardo Gómez, el azafato senior, tomó el control de la cabina, asegurándose de que los Ramírez fueran atendidos con el respeto que merecían. «Señor Ramírez, señora Ramírez», dijo, inclinándose ligeramente, «¿hay algo que pueda hacer por ustedes?» Diego agitó una mano con desdén. «Solo asegúrate de que esto no vuelva a pasar», respondió, su tono firme pero sin rastro de arrogancia. Sofía, por su parte, miró hacia el frente de la cabina, donde Carla había desaparecido. «Y asegúrate de que ella entienda lo que ha perdido», añadió, su voz cargada de una advertencia que hizo que todos en la cabina sintieran un escalofrío. Los pasajeros, aún encendidos de furia, continuaron murmurando, algunos grabando, otros compartiendo el video de Javier, que ahora tenía decenas de miles de vistas. Ana López, con su hijo ya calmado, miró a Sofía con admiración. «Gracias por no dejar que esto pasara desapercibido», dijo en voz baja. Sofía le ofreció una pequeña sonrisa. «A veces, hay que hacer que la verdad duela para que se escuche», respondió. Carla, ahora en el galley, se aferró al mostrador, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. Había perdido el control, la autoridad, todo lo que había construido durante años. Los pasajeros seguían gritando, sus voces resonando a través de la cortina que la separaba de la cabina. Podía escuchar los aplausos, los gritos de «justicia», y cada sonido era como un cuchillo en su pecho. Ricardo entró al galley, su expresión dura. «Carla, esto no termina aquí», dijo, su voz baja pero firme. «El señor Ramírez ya hizo una llamada a la junta directiva. Esto va a llegar lejos». Carla sintió un nudo en el estómago. «¿La junta?», balbuceó, su voz apenas un susurro. Ricardo asintió. «Y no solo eso, ese video que ese idiota subió ya está en todas partes. Todo el mundo sabe lo que hiciste». Carla apretó los dientes, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y desesperación. Había estado tan segura de sí misma, tan convencida de que estaba en lo correcto, pero ahora, con el mundo entero mirándola, sabía que no había escapatoria. La verdad había salido a la luz, y las consecuencias apenas comenzaban. ¡Qué capítulo tan intenso! ¿Sientes la furia que recorre esta cabina? ¿Crees que Carla merece lo que le espera, o debería tener una oportunidad de redimirse? Déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte tu opinión sobre este drama. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. ¿Qué pasará con Carla? ¿Y qué hará Javier ahora que su video se ha vuelto en su contra? Comparte esta historia con tus amigos y déjanos saber qué piensas. El aeropuerto estaba lleno del bullicio habitual, el eco de los altavoces anunciando vuelos, el correteo de los pasajeros hacia las puertas de embarque, el zumbido constante de las maletas rodando por el suelo. Pero para Carla Morales, todo ese ruido se desvanecía en un murmullo lejano, ahogado por el latido ensordecedor de su propio corazón. Caminaba por la terminal con pasos pesados, como si cada uno la acercara más a un abismo del que no podía escapar. En sus manos temblorosas sostenía una carta de la aerolínea, su contenido quemándole los dedos. Suspensión indefinida, revisión disciplinaria, prohibición de acceder a cualquier instalación de la compañía. Su uniforme, que alguna vez había llevado con orgullo, ahora se sentía como una armadura rota, una reliquia de un poder que ya no tenía. La humillación en el avión aún resonaba en su cabeza. Los gritos de los pasajeros, los aplausos para Diego y Sofía Ramírez, el video de Javier Torres, que ahora circulaba por todo Internet, convirtiéndola en el blanco de la furia pública. Cada paso que daba
era un recordatorio de su caída, y las miradas de los empleados del aeropuerto, algunos curiosos, otros llenos de juicio, la hacían sentir como un fantasma en un lugar donde antes reinaba. En la cabina del avión, mientras tanto, los pasajeros comenzaban a desembarcar, pero la tensión seguía flotando como una nube densa. Diego y Sofía Ramírez permanecían sentados, serenos, mientras los demás pasajeros los miraban con una mezcla de admiración y culpa. Ana López, la madre soltera, sostenía a su hijo dormido, sus ojos aún rojos por las lágrimas de rabia que había derramado. Clara Mendoza, la pasajera mayor, murmuraba oraciones en voz baja, su indignación transformándose en una tristeza profunda por lo que había presenciado. Y Javier, el influencer, estaba ahora visiblemente nervioso, revisando su teléfono con dedos temblorosos, mientras veía cómo su video viral se volvía en su contra, con comentarios que lo acusaban de avivar el conflicto por clics. Pero para Carla, el mundo exterior no importaba. Estaba sola, enfrentando las consecuencias de un error que no solo le costaba su carrera, sino también su identidad. En la sala de tripulación, Carla empujó la puerta con un nudo en el estómago. El lugar, que alguna vez había sido su refugio entre vuelos, ahora se sentía hostil. Sus colegas, que antes charlaban y reían con ella, la miraron con un silencio incómodo. Algunos apartaron la vista, fingiendo estar ocupados con sus tabletas o café. Otros susurraban entre ellos, sus palabras como cuchillos afilados. Carla caminó hacia su casillero, sus manos temblando mientras giraba la combinación. Cada clic del candado era un eco de su derrota. Mientras sacaba sus pertenencias, una chaqueta, un par de zapatos de repuesto, una foto vieja de su primer vuelo como azafata, una voz rompió el silencio. «Carla». Se giró y vio a Rosa Méndez, una azafata veterana con más de 20 años en la aerolínea, conocida por su firmeza y su sentido de justicia. Rosa cruzó los brazos, sus ojos perforando a Carla como si pudieran ver a través de su alma. «Necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses bien antes de responder», dijo, su voz baja pero cargada de peso. Carla tragó saliva, su corazón acelerándose. «¿Qué?», respondió, su tono más defensivo de lo que pretendía. Rosa dio un paso más cerca, su mirada inflexible. «Si Diego y Sofía no hubieran sido los dueños de la aerolínea, ¿te habría importado lo que hiciste? ¿Habrías sentido siquiera un poco de culpa?». La pregunta golpeó a Carla como un puñetazo. Intentó responder, abrir la boca para decir algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. Porque, en el fondo, sabía la respuesta. Y Rosa también. La veterana suspiró, sacudiendo la cabeza. «Eso pensé», dijo, su voz teñida de decepción. «No se trata de protocolo, Carla. Se trata de quién eres cuando crees que nadie importante te está mirando». Carla sintió un ardor en los ojos, pero se negó a dejar caer las lágrimas. «Ya lo admití», murmuró, su voz temblando. «Dije que estaba equivocada». Rosa arqueó una ceja. «¿Y crees que eso es suficiente? ¿Una disculpa borra la humillación que les hiciste pasar? ¿Borra el hecho de que los juzgaste antes de que siquiera abrieran la boca?». Carla apretó los puños, su respiración agitada. «No sabía quiénes eran», exclamó, pero Rosa no cedió. «Y eso es exactamente el problema», respondió, su voz cortante. «No deberías necesitar saber quiénes son para tratarlos con respeto». El silencio en la sala de tripulación era ensordecedor. Los demás empleados, que habían estado escuchando a escondidas, bajaron la mirada, incómodos pero incapaces de ignorar la verdad en las palabras de Rosa. Carla sintió el peso de cada mirada, de cada susurro, como si la estuvieran desnudando frente a todos. Pero lo peor estaba por venir. Su teléfono vibró en su bolsillo, y cuando lo sacó, vio una notificación que le heló la sangre. Javier Torres había subido un segundo video, esta vez manipulando la narrativa,
para pintarse como una víctima. La azafata solo hacía su trabajo, decía el título, acompañado de un montaje que editaba los eventos para hacer parecer que los Ramírez habían sido los agresivos. Los comentarios en línea explotaron, algunos atacando a Carla, pero muchos más dirigiéndose contra Diego y Sofía, acusándolos de abusar de su poder como dueños de la aerolínea. «Esto es un montaje», gritaba un comentario. «Los ricos siempre se salen con la suya», decía otro. Carla sintió una oleada de furia, mezclada con desesperación. ¿Cómo se atrevía Javier a torcer la verdad así? Pero, al mismo tiempo, una parte de ella, la parte más oscura, sintió una chispa de alivio. ¿Y si podía usar esto a su favor? ¿Y si podía convencer a todos de que ella era la víctima? La tentación era fuerte, pero la voz de Rosa aún resonaba en su cabeza, recordándole que no había escapatoria de la verdad. Mientras tanto, en el lounge VIP de la aerolínea, Diego y Sofía Ramírez se sentaban en sillones de cuero, observando el horizonte de la ciudad a través de un ventanal. Luis Fernández, el director regional, estaba frente a ellos, visiblemente tenso mientras les entregaba una tableta con el video de Javier. «Esto se está saliendo de control», dijo, su voz baja. «El video ya tiene millones de vistas, y la narrativa está cambiando. Algunos están empezando a atacarlos a ustedes». Diego alzó una ceja, sin inmutarse. «¿Y crees que nos preocupa lo que diga un influencer en busca de atención?», respondió, su tono tranquilo, pero con un filo de acero. Sofía, por su parte, tomó un sorbo de su té, sus ojos fijos en la pantalla. «Este chico Javier cree que puede jugar con la verdad», dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. «Pero no sabe con quién se está metiendo». Luis tragó saliva. «¿Qué quieren hacer al respecto?», preguntó. Diego se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. «Primero, nos ocupamos de Carla. Luego, este joven aprenderá que hay consecuencias por avivar el fuego». Sofía asintió, su expresión fría. «Ya contactamos a nuestro equipo legal. Javier Torres tendrá su momento de fama, pero no como él espera». En ese momento, Ana López, la madre soltera, apareció en la entrada del lounge, acompañada por Clara Mendoza. Ambas habían sido invitadas por los Ramírez para agradecerle su apoyo en el avión. Ana, aún nerviosa, habló con voz temblorosa. «Solo quería decirles que lamento no haber hecho más», dijo, sus ojos bajos. «Debería haber hablado más fuerte». Sofía la miró con una sonrisa amable pero firme. «Lo que hiciste fue suficiente», respondió. «La próxima vez, no dudes. La justicia empieza cuando alguien alza la voz». Clara Mendoza asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y rabia. «Nunca olvidaré lo que vi hoy», dijo, «y me aseguraré de que todos sepan la verdad». De vuelta en el aeropuerto, Carla llegó a una sala de conferencias en las oficinas corporativas de la aerolínea, su corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para enfrentar a la junta directiva. La sala era intimidante, con una larga mesa de cristal y paredes de vidrio que daban al horizonte de la ciudad. Diego y Sofía Ramírez estaban sentados al final de la mesa, sus posturas serenas pero imponentes. Junto a ellos, dos miembros más de la junta, una mujer de mediana edad, llamada Valeria Ortiz, y un hombre mayor llamado Eduardo Sánchez, observaban a Carla con rostros neutrales pero implacables. Luis Fernández estaba de pie junto a la puerta, su expresión un recordatorio constante de la gravedad de la situación. Carla tomó asiento en la silla vacía, sintiendo que el mundo entero la estaba juzgando. Luis rompió el silencio, su voz profesional pero fría. «Señorita Morales, te damos esta oportunidad para que expliques tus acciones en el vuelo. Sabes lo que pasó, así que no lo repetiré.
La pregunta es simple. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Carla sintió un nudo en la garganta. Había pasado la noche ensayando una defensa, una explicación que la pintara como alguien que solo seguía el protocolo. Pero ahora, frente a los Ramírez, las palabras que había preparado sonaban vacías. Tomó una respiración temblorosa y, por primera vez, decidió decir la verdad. Asumí que no pertenecían a primera clase, admitió, su voz apenas audible. La sala permaneció en silencio, esperando. Carla continuó, su voz ganando fuerza, pero temblando de emoción. No revisé la lista de pasajeros, no verifiqué sus boletos, más allá de una mirada. Hice un juicio basado en lo que vi, y estaba equivocada. Llamé a seguridad porque estaba tan segura de mi autoridad, que no consideré que yo podía ser el problema. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Sofía, que la observaban con una intensidad que la hizo estremecerse. Si no fueran los dueños de la aerolínea, no sé si habría reconocido mi error, añadió, su voz quebrándose. Y eso es lo peor de todo. Un murmullo recorrió la sala. Valeria Ortiz, una de las miembros de la junta, inclinó la cabeza, su expresión dura. ¿Y por qué hiciste esa suposición?, preguntó, su tono cortante. Carla sintió un ardor en el pecho, la verdad quemándola por dentro. Porque cuando los vi, dijo, su voz apenas un susurro, no esperaba verlos en primera clase. Las palabras cayeron como una bomba en la sala. El silencio que siguió tan pesado que parecía sofocarla. Diego exhaló, un leve asentimiento en su rostro. Eso, dijo, es lo más honesto que has dicho hasta ahora. Sofía tamborileó sus uñas contra la mesa, sus ojos fijos en Carla. ¿Y crees que una disculpa borra lo que hiciste?, preguntó, su voz suave pero afilada como una navaja. Nos humillaste frente a una cabina llena de pasajeros. Hiciste que nos sintiéramos como intrusos en nuestro propio avión. Si no fuéramos los dueños, ¿estarías aquí, diciendo estas palabras? Carla sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Quería decir que sí, que habría sentido culpa, pero no podía mentir. No esta vez. No, admitió, sus ojos llenos de lágrimas. No creo que lo hubiera hecho. La sala se llenó de un silencio sepulcral, los miembros de la junta intercambiando miradas. Luis Fernández, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Señor Ramírez, señora Ramírez, ¿cuál es su recomendación? Diego se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Carla, dijo, su voz calma pero cargada de autoridad. Déjame preguntarte algo. Si te diéramos otra oportunidad, ¿realmente cambiarías? Carla levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Diego. Sí, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. No soy la misma persona que subió a ese avión. Pensé que el poder era control, demostrar que estaba a cargo. Pero estaba equivocada. El poder es responsabilidad, y fallé en esa responsabilidad. Sofía arqueó una ceja, claramente no convencida del todo. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso?, preguntó. Carla tragó saliva, su voz temblando pero decidida. Porque nunca olvidaré lo que sentí hoy. Nunca olvidaré cómo los hice sentir a ustedes. Un silencio pesado llenó la sala. Eduardo Sánchez, el otro miembro de la junta, tomó nota, su expresión ilegible. Finalmente, Diego habló, su tono firme, pero no cruel. No volarás por un tiempo, dijo. Necesitas tiempo para reflexionar, pero no estoy interesado en destruir tu vida. Sofía lo miró, luego asintió lentamente. 6 meses de suspensión, dijo, su voz fría pero justa. Entrenamiento obligatorio sobre prejuicios. Y si escuchamos de algo como esto otra vez, estás fuera, sin revisión, sin segunda oportunidad. Carla sintió un nudo en el pecho, pero también un alivio inesperado.
6 meses no era el fin de su carrera, era una oportunidad, una que no merecía, pero que le estaban dando. Luis asintió, tomando nota. Señorita Morales, recibirás una carta oficial de Recursos Humanos confirmando tu suspensión. No podrás trabajar en ningún vuelo durante los próximos 6 meses. Después, serás reevaluada. Carla parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas. Gracias, murmuró, pero Diego levantó una mano. No nos agradezcas, dijo, su tono serio. Demuéstranos que lo mereces. Sofía se puso de pie, alisando su vestido. Y si fuera tú, Carla, añadió con una leve sonrisa, usaría este tiempo para descubrir quién eres realmente. Los Ramírez salieron de la sala, su presencia dejando un eco de autoridad que nadie podía ignorar. Carla se quedó sentada, aferrándose al borde de la mesa, su cuerpo temblando de alivio y vergüenza. Había esperado lo peor, pero en cambio, le habían dado una segunda oportunidad. Pero la pregunta seguía resonando en su cabeza. ¿Realmente podía cambiar? En el lounge VIP, Diego y Sofía se sentaron frente a un café, observando el movimiento de los aviones a través del ventanal. Luis Fernández estaba frente a ellos, actualizándolos sobre el caso de Javier Torres. Nuestro equipo legal ya está trabajando en una demanda contra él, dijo. Manipuló el video para distorsionar la verdad, y eso tiene consecuencias. Diego sonrió, un destello de satisfacción en sus ojos. Que aprenda, dijo. La verdad siempre encuentra una manera de salir. Sofía tomó un sorbo de su café, su expresión pensativa. Y Carla, dijo, creo que por primera vez entendió lo que significa perderlo todo. Ana López y Clara Mendoza, que habían sido invitadas nuevamente al lounge, escuchaban en silencio. Ana, con su hijo ahora jugando a sus pies, habló con voz suave. Lo que hicieron hoy, dijo, me dio esperanza, pero también me hizo darme cuenta de que necesito ser más valiente. Sofía la miró con una sonrisa cálida. Ya lo eres, respondió. Solo necesitas recordarlo. Clara Mendoza asintió, sus ojos brillando con determinación. Voy a contar esta historia a todos los que conozca, dijo. La gente necesita saber que no pueden salirse con la suya al tratar a otros como menos. Carla, mientras tanto, salió de la sala de conferencias, sus pasos lentos, pero más ligeros que antes. El peso de su error aún estaba allí, pero por primera vez sintió una chispa de esperanza. Había perdido su poder, su control, su certeza, pero tal vez, solo tal vez, había ganado algo más valioso, una oportunidad para ser mejor. Se detuvo frente a un ventanal, observando un avión despegar hacia el cielo. No sabía si volvería a volar, pero por primera vez se preguntó si realmente lo merecía. En su apartamento esa noche, Carla se sentó frente a su computadora, el correo de confirmación de Recursos Humanos abierto en la pantalla. Las palabras de Rosa, de Diego, de Sofía resonaban en su cabeza. Había pasado años creyendo que era intocable, que su autoridad la definía, pero ahora, enfrentada a la verdad de sus acciones, tuvo que preguntarse, ¿quién era realmente? ¿Y podía convertirse en alguien mejor? El reloj marcaba las horas, y mientras el mundo seguía girando, Carla supo que los próximos 6 meses serían los más difíciles de su vida, pero también, quizás, los más importantes. ¡Qué final tan poderoso! ¿Sientes la furia y la esperanza que chocan en esta historia? ¿Crees que Carla merece esta segunda oportunidad? ¿O debería haber perdido todo? Déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte tus pensamientos sobre este drama. Si esta historia te ha removido, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más historias como esta. Comparte este capítulo con tus amigos y familia. Y dinos, ¿qué harías tú en el lugar de Carla? Queremos saber tu opinión.
La historia de Diego y Sofía Ramírez, humillados en su propio avión por una azafata que dejó que sus prejuicios dictaran sus acciones, es una narrativa que resuena profundamente en el corazón de cualquiera que haya sentido el peso de ser juzgado injustamente. Esta historia no es solo un drama de un vuelo. Es un espejo que refleja las fallas de nuestra sociedad, las suposiciones rápidas que hacemos y el daño que causamos cuando actuamos sin pensar. Al sumergirnos en esta experiencia, podemos extraer lecciones valiosas que no solo nos hacen reflexionar, sino que también nos inspiran a actuar de manera diferente en nuestra vida diaria. Desde la perspectiva de la cultura latinoamericana, donde la comunidad, el respeto y la familia son valores fundamentales, esta historia nos desafía a cuestionar nuestras actitudes y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, sin importar cuán pequeñas parezcan. La primera emoción que surge al escuchar esta historia es una indignación ardiente. La arrogancia de Carla Morales, al asumir que Diego y Sofía no pertenecían a primera clase, basándose únicamente en su apariencia, es un recordatorio doloroso de cómo los prejuicios raciales y sociales siguen arraigados en nuestra sociedad. En la cultura latinoamericana, donde la diversidad es una parte vibrante de nuestra identidad, esta actitud es particularmente ofensiva. Nos enorgullecemos de nuestra calidez, de nuestra capacidad para acoger a los demás. Pero esta historia nos confronta con una verdad incómoda. Incluso en nuestras comunidades, a veces juzgamos a los demás por su apariencia, su color de piel o su origen. La furia que sentimos hacia Carla no es solo por su error, sino por lo que representa: una falta de empatía, una negativa a ver más allá de las apariencias. Sin embargo, esta indignación también nos invita a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos hecho suposiciones rápidas sobre alguien en el mercado, en el trabajo o en la calle? La lección aquí es clara. El prejuicio no solo daña a quienes lo reciben, sino que también disminuye a quienes lo ejercen. Aplicar esto a la vida diaria significa detenernos antes de juzgar, preguntarnos por qué sentimos lo que sentimos y buscar la verdad antes de actuar. Otra lección poderosa es la importancia de la responsabilidad sobre el poder. Carla creía que su uniforme le daba autoridad absoluta, pero como dijo Rosa Méndez, el poder no se trata de control, sino de responsabilidad. En la cultura latinoamericana, donde el respeto a los mayores y la humildad son valores centrales, esta idea resuena profundamente. Diego y Sofía, a pesar de ser los dueños de la aerolínea, no usaron su posición para humillar a Carla. En cambio, le dieron una oportunidad para aprender. Esto nos enseña que el verdadero poder está en la capacidad de corregir con justicia, no en aplastar a los demás. En nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad, debemos recordar que cualquier autoridad que tengamos conlleva la responsabilidad de tratar a los demás con dignidad. Esto puede aplicarse en pequeños actos: escuchar a un colega antes de interrumpirlo, considerar las circunstancias de un vecino antes de criticarlo, o incluso reflexionar sobre cómo nuestras palabras afectan a los demás en un grupo familiar. La valentía de Ana López, aunque tímida al principio, también nos deja una lección inolvidable. En nuestra cultura, donde la solidaridad es un pilar, su decisión de alzar la voz, aunque fuera con miedo, es un recordatorio de que todos tenemos el poder de hacer una diferencia. Muchas veces, en nuestras comunidades, nos quedamos callados frente a las injusticias por temor a represalias o por no querer meternos en problemas. Pero Ana nos muestra que incluso un pequeño acto de valentía puede inspirar a otros. Aplicar esto en la vida cotidiana significa no quedarnos en silencio cuando vemos algo mal, ya sea defendiendo a un compañero de trabajo que está siendo tratado injustamente o hablando en contra de un comentario prejuicioso en una reunión familiar. La solidaridad no siempre requiere grandes gestos. A veces, una sola voz
puede encender un cambio. Por otro lado, el personaje de Javier Torres, el influencer que manipuló la narrativa para ganar atención, nos advierte sobre los peligros de usar la verdad como arma para el beneficio personal. En la era de las redes sociales, tan común en nuestra cultura moderna, es fácil caer en la tentación de buscar likes o reconocimiento a costa de los demás. Javier no solo amplificó la humillación de los Ramírez, sino que intentó distorsionar la verdad para salvarse. Esto nos enseña que la integridad es más valiosa que la fama momentánea. En nuestras vidas, esto se traduce en ser honestos en lo que compartimos, ya sea en WhatsApp, Instagram o en una conversación en el barrio. Antes de publicar algo, debemos preguntarnos, ¿estoy diciendo la verdad o estoy buscando atención? La lección es simple, pero poderosa. La verdad siempre encuentra su camino, y las mentiras, aunque populares al principio, terminan derrumbándose. Finalmente, la historia de Carla nos ofrece una reflexión sobre la redención. Aunque su error fue grave, los Ramírez le dieron una segunda oportunidad, no por compasión ciega, sino porque creyeron que podía aprender. En la cultura latinoamericana, donde el perdón y la familia son fundamentales, esta decisión resuena como un acto de esperanza. Nos recuerda que todos cometemos errores, pero lo que define quiénes somos es cómo los enfrentamos. Carla tuvo que enfrentarse a su propio prejuicio, un proceso doloroso, pero necesario. En nuestra vida, esto nos anima a reconocer nuestras fallas, pedir disculpas sinceras y trabajar para ser mejores. Ya sea disculpándonos con un amigo por un malentendido o tomando pasos concretos para cambiar un mal hábito, la redención comienza con la humildad y el compromiso de crecer. Aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria no es solo una cuestión de evitar los errores de Carla. Es un llamado a ser más conscientes, más valientes y más responsables. En nuestras comunidades, donde la convivencia es clave, podemos empezar por pequeños cambios. Tratar a los demás con respeto, sin importar su apariencia. Alzar la voz contra las injusticias. Ser honestos en nuestras interacciones y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Esta historia nos desafía a ser mejores, no solo por nosotros mismos, sino por aquellos que nos rodean. Nos recuerda que, en un mundo lleno de prejuicios, la verdadera fuerza está en la empatía, la verdad y la valentía. ¡Qué historia tan impactante! ¿Sientes el fuego de la justicia en tu corazón después de escuchar esta narrativa? Si esta historia te ha inspirado a reflexionar sobre tus propias acciones, deja un comentario con la palabra justicia y comparte qué lección te llevas. Dale like, comparte este video con tus amigos y familia, y no olvides suscribirte para más historias que despiertan emociones y cambian perspectivas. ¿Qué harías tú en el lugar de Carla, Ana o los Ramírez? Queremos saber tu opinión.